Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, si quieren ponerte en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica. Quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y ese es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús,
que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior decíamos que estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 40. Y decíamos que no se dice propiamente que Jesús sanaba, sino que cuidaba, que asistía, que atendía a los enfermos. Se subraya la causa de la curación. No es una fuerza ciega o mágica, sino el cuidado, el respeto, el amor y el servicio del Señor Jesús. De alguna manera, ya se hace alusión al hecho de que somos salvados a un precio muy alto, mediante el servicio de aquel que se colocó en medio de nosotros como siervo, como lo anuncia Lucas capítulo 22, para llevar el peso de nuestro mal. Y el versículo 41 se lee: salían también demonios. Hermanos, así como al llegar el sol huyen las tinieblas, así también donde llega Cristo, el mal huye, reconociendo en la propia derrota su identidad. De aquí se comprende que la fe no consiste solo en saber quién es Él, sino que es una adhesión del corazón al anuncio de la salvación, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 10. El demonio, hermano que me escuchas, y a él evidentemente le falta esta: conocer el bien y no amarlo es propiamente de condenación. La escisión dolorosa entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la experiencia. Jesús conmina a los demonios, conmina el mal, no al enfermo. Disocia, como siempre, la asociación íntima, casi la identificación que se realiza entre el mal y el enfermo, y no permite que los demonios lo proclamen. Acepta que los hombres proclamen su verdad, pero no acepta que sea el mal el que lo proclama, aunque se vea obligado a ello. Efectivamente, su verdad es libertad y salvación, y por consiguiente se ha de proclamar con la mente y con el corazón. De lo contrario, es condenación. Se entreve también la huella del secreto mesiánico del evangelista Marcos, que nos permite la proclamación de la gloria antes de la cruz. Sería condescender con las tentaciones. Hermanos, en este capítulo se nota una progresión en la revelación del Señor Jesús, que realiza lo que se anunció en los primeros 2 capítulos,
Es el Santo de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 1. Es el Hijo de Dios. Es el Mesías. Y en el versículo 42 se lee: al hacerse de día, mientras el evangelista Marcos presenta la oración nocturna del Señor Jesús, el evangelista San Lucas se aparta de él para subrayar que, con su victoria sobre las enfermedades y sobre el mal, comienza el nuevo día. Después de ser liberados de la esclavitud, comienza el éxodo y el pueblo lo sigue. Todavía no es un seguimiento que carezca de ambigüedad, aunque es dictada por la buena voluntad, mientras los suyos lo rechazan. Estos van en su busca y quieren retenerlo para que no se aleje de ellos. Y el versículo 43 se lee: tengo que anunciar la buena nueva. Pero esta es una tentación. Casi es como querer secuestrar la salvación. El Señor Jesús se sustrae, porque la salvación no es posesión de algunos, sino que es un don para todos. Hermanos, el Señor Jesús dice que tiene que anunciar la buena nueva. Esta expresión y otras, como en Hechos de los Apóstoles, indica la voluntad salvífica del Padre, revelada en las Escrituras, a la cual el Señor Jesús se adhiere con libertad, fiel hasta la muerte. Esa voluntad, hermano que me escuchas, a la cual se adhiere, se especifica ahora como evangelizar, llevar la buena noticia del reino de Dios. Es la primera vez que en el Evangelio de Lucas aparece la expresión reino de Dios. Se repetirá otras 37 veces más. No se explica en qué consiste. Más que la definición, el Señor Jesús ofrece progresivamente la experiencia de Él como un acertijo muy paciente. Claro, paciente por su parte. El evangelista San Lucas comunica a su lector la misma experiencia de que Él tuvieron los discípulos, hasta identificar todas las líneas del reino de Dios con el rostro finalmente conocido del Señor Jesús. Hermanos, la expresión reino de Dios, que para nosotros es enigmática, es muy clara para los oyentes del Señor Jesús. Ellos conocían muy bien, igual que nosotros, el significado del reino del hombre. Reino de injusticia, reino de opresión, reino de mal, de pecado y de muerte, como lo anuncia 1 Samuel, capítulo 8. Pero conocían también las promesas de un reino de Dios como lo contrario exactamente del reino del hombre. Su primera característica es la de ser de Dios, diferente del reino del hombre y no disponible para él. No viene por una acción, ni por una evolución, ni por una revolución humana, sino solo por deseo, solo por aspiración e invocación humilde, cuando decimos: venga tu reino, como lo anuncia Lucas,
capítulo 11. Es el señorío de Dios que devuelve al hombre, al creyente, a sí mismo, venciendo sus enfermedades, venciendo el mal y la muerte. Es ese reino con que el Señor Jesús ya está presente y actúa en medio de nosotros, pero de un modo discreto que nos llama la atención, como lo anuncia Lucas capítulo 17. Hermanos, este reino de Dios se identifica precisamente con Él. El espacio de libertad que Dios ha dado como un don a los creyentes. Por eso los discípulos continuarán la acción del Señor Jesús, anunciándolo y dando testimonio de Él hasta los confines de la tierra, como lo anuncia Hechos capítulo 1. Hermanos, el Señor Jesús anuncia la buena noticia del reino de Dios. Expresamente, por eso ha sido enviado por el Padre a todas las otras ciudades. Para el evangelista San Lucas, es grande la preocupación por los otros, o sea, los lejanos. La misión de salvación del Señor Jesús, bajo cuya luz la iglesia lee la propia, es universal. No puede convertirse en dominio privado de ninguno. Pero vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice: estaba él a la orilla del lago de Genesaret. La multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Las echaron y sacaron gran cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo: retírate de mí, soy un pobre pecador, Señor. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a la tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Hermanos, el evangelista San Marcos, quien coloca la llamada inmediatamente después del comienzo del Evangelio en Marcos capítulo 1, muestra cómo ella es el principio de la vida cristiana. El evangelista San Lucas, que coloca en primer lugar el discurso inaugural, la observación acerca del poder de su palabra y el relato de los buenos efectos salvíficos, no solo motiva la respuesta, sino que también muestra sus aspectos eclesiales. Los discípulos ya están en la barca desde la cual el Señor Jesús habla. Se encuentran mar adentro.
después de una noche de fatiga inútil y experimentan en la obediencia a su palabra la abundancia de los frutos. La comunidad cristiana está llamada a confrontarse con el Señor Jesús y a obedecer a su palabra para obtener los frutos de la bendición prometida. De este modo, se le recuerda a Teófilo, el lector cristiano, que la noche de la fatiga estéril del discípulo, que sin embargo tiene al Señor Jesús consigo en la barca y oye su palabra, termina cuando obedece a su palabra. Entonces, hermano que me escuchas, como la Virgen María, concibe su esterilidad, su mismo pecado es reconocido y el alejamiento del Señor son el lugar no de su fracaso, sino de su llamada. Es una reflexión teológica sobre la llamada que ya se ha hecho realidad para profundizar su significado. Se notan además ya diferencias de funciones al interior de la iglesia y un poco de organización. Las dos barcas se acoge, de dos barcas se escoge una. Pedro la conduce mar adentro. Recibe la orden. Reúne a los compañeros para tirar las redes y recibe al final el encargo de la misión, a la cual también los otros serán asociados. Hermanos, el Señor Jesús ya no está solo. Con Él están unos creyentes llamados a continuar su misión. El evangelista San Lucas ya ve aquí prefigurada, establecida por el Señor Jesús, la que luego será la iglesia post-pascual, sin solución de continuidad. Nace así el pueblo de oyentes que siguen al Señor Jesús. El oyente perfecto del Padre Celestial ahora es escuchado y la bendición prometida por Dios desciende sobre la tierra. Los capítulos 5 y 6 describen el camino de Israel en la escucha de la palabra de Dios, por supuesto. Mientras en los capítulos 7 y 8 describen más bien la de los paganos. De todos modos, es una reflexión espiritual acerca de la llamada que ya se ha hecho realidad para todos. En el centro de estos capítulos encontramos, por una parte, la revelación del Dios de misericordia mediante las palabras, asequible a los judíos que ya tienen familiaridad con la palabra de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 6. Por otra parte, hermano que me escuchas, encontramos la misma revelación mediante las acciones del Señor Jesús, que realiza esa misericordia y muestra en concreto el rostro de Dios, que se dirige a los paganos, se dirige a los pequeños y a los pecadores. Todo eso es para llevar al lector a la obediencia a la palabra de misericordia que ya se ha escuchado, que produce fruto de salvación para todos. Este mensaje, hermano que me escuchas, recuerda en muchos aspectos la anunciación. La llamada de la Virgen María es la misma del discípulo. A su virginidad le corresponde nuestra esterilidad, nuestro pecado reconocido en nuestra obediencia a la palabra de Dios,
también nosotros concebimos como ella, de tal manera que el cuerpo del Hijo de Dios llegue a su medida plena para abarcar a todos los hermanos perdidos. El Señor Jesús, al principio, es el Maestro, cuya palabra hay que escuchar. Pero en esta excusa, Él viene a ser Señor. El santo que llama al pecador a la gracia y lo envía a llamar a otros a la misma salvación. Y el versículo 1 se lee: estaba él a la orilla del lago. Hermanos, la gente se agolpa en torno al Señor Jesús para escuchar la palabra de Dios a orillas del lago. El Señor Jesús está a la orilla, frente a este pueblo que está dispuesto a la escucha y al éxodo. Es como el pastor que reúne a las ovejas para llevarlas a pastar. Y el versículo 2 se lee: vio 2 barcas. Su palabra ya no la proclama el Señor Jesús desde la orilla, sino desde una de las barcas que estaban estacionadas cerca, después de la experiencia de una noche de fatiga que, como veremos, había sido inútil. Y el versículo 3 se lee: subiendo a una de las barcas. El Señor Jesús ha elegido una barca, la del apóstol Simón Pedro, y le pide que se aparte de la orilla. Sobre ella se sienta solemnemente, en actitud de maestro, y enseña, mientras en la orilla estaba en pie para ir a otras partes, ahora está sentado. Esta barca es figura de la iglesia, pequeña comunidad que flota sobre el abismo y realiza el éxodo. Ella ya es el punto de llegada de su misión. Por eso se sienta y desde allí se dirige a los otros que están en la orilla. Hermanos, el hecho de que el Señor Jesús elija una barca pertenece a las necesidades de la economía de la encarnación. ¿No podía estar sobre 2 barcas? Pero desde esta única barca se dirige a todos y desde allí todos escuchan su palabra, porque allí Él mismo es escuchado y hay una amplia bendición de frutos. Es la experiencia de la iglesia del evangelista Lucas, que en la obediencia a su Señor y Maestro es consciente de que pasa de la esterilidad al testimonio eficaz de su Señor, sacramento ante el mundo de su presencia salvífica. Y el versículo 4 se lee: boga mar adentro y echen las redes. El apóstol San Pedro recibe del Señor Jesús el encargo de guiar mar adentro la barca. El verbo está en singular, boga. El encargo de pescar, la misma misión, es común a él y a los otros. En efecto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús dice en plural: echen sus redes. Hay una única misión y una fatiga común para todos, como única guía y conducción para todos. En la pesca está figurada la misión apostólica que comienza ahora, en la obediencia a la palabra del Señor, y que llegará muy adentro, hasta los confines extremos de la tierra. Las redes de los apóstoles
que los apóstoles echan, sigue sugestivamente el santo católico San Ambrosio en su comentario a este pasaje. Son el anuncio hecho con unas palabras entrelazadas, discursos y profundidad de respuesta que envuelven en sus mallas y no pierden a los que quedan allí. Y es justo que los instrumentos de la pesca apostólica sean las redes. En efecto, hermano que me escuchas, no hacen morir al que es apresado, sino que lo conservan en vida. Lo sacan de los abismos a la luz y de la profundidad conducen a la superficie a quien estaba allí sumergido. Y el versículo 5 se lee: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. ¿Cuántas veces habían echado las redes inútilmente? Esa misma noche no habían pescado nada. Para un pescador, el no pescar nada es el fracaso más grande. Está de por medio su identidad. Es como para el hombre no ser hombre. La orden del Señor Jesús, dirigida a pescadores de profesión, parece un poco ofensiva y además insensata. ¿No conoce bien su oficio y acaso no es de noche cuando se pesca? Deberán comprender que no actúan por voluntad propia y que la acción produce fruto precisamente de día, porque obedecen al sol que ha salido para iluminar a aquellos que antes se hallaban en las tinieblas y en sombras de muerte, como lo anuncia Lucas, capítulo 1. Hermanos, el Señor Jesús no es solo el maestro a imitar, es la misma palabra fecunda, el Señor que hace lo que dice. Esta invitación, provocatoria e incompetente a la pesca diurna, es análoga a la orden de Felipe, el primer evangelista, que echa la red mar adentro, contra todo buen sentido y programación. Recibe la orden de levantarse y encaminarse hacia el mediodía por el camino que va de Jerusalén a Gaza, a través del desierto, en Hechos capítulo 8. Es inútil y estúpido pescar durante el día, así como evangelizar donde no hay nadie. La fatiga vana y nocturna indica la inutilidad de todos los esfuerzos humanos realizados por voluntad propia para instaurar el reino de Dios, porque es de Dios. También Moisés había intentado salvar a su pueblo cuando era poderoso. Dios le ordenó que hiciera lo que él mismo hubiera querido antes, cuando era impotente y ya no lo quería. En la respuesta del apóstol San Pedro se advierte algo casi en medio entre la objeción de Zacarías, que ve la imposibilidad de que suceda algo, y la respuesta de la Virgen Santísima María, que acepta que suceda algo según su palabra, como está relatado en Lucas capítulo 1. Existe debajo esta pregunta: pero ¿cómo es posible? La obediencia a la palabra del Señor, de quien han oído y visto el poder,
es el único motivo para esperar lo imposible, que ella promete a quien obedece. La fe no tiene otro apoyo. En el versículo 6 se lee: gran cantidad de peces. Como en Juan capítulo 21, se indica una experiencia pospascual que la iglesia ya ha realizado y realiza continuamente cada vez que obedece a la palabra del Señor. Experimenta la realidad de su promesa. Solo en la obediencia de fe la palabra de Dios es eficaz y la promesa de Dios se realiza. Por eso lo esencial es llegar a esta obediencia de fe. Ella produce el fruto infalible y desbordante de esta pesca, que excede toda expectativa y capacidad humana. Las raíces casi se rompen porque son incapaces de contener la realización de la promesa, que es superior a toda fama, como lo anuncia el Salmo 138. Pero no se ha de perder nada, lo anuncia Juan capítulo 21. Y en el versículo 7 se lee: a los compañeros de la otra barca. Hermanos, la barca del apóstol San Pedro, que ha pescado en la obediencia a la palabra de aquel que es esa obediencia, se ha ahogado. Contiene no solo a el apóstol Pedro, sino probablemente también a Andrés. Los dos verbos están en plural, pero además de la suya, está allí también otra barca asociada a la pesca, que comparte sus fatigas para concebir. La misma palabra se usa para la Virgen María, que concibe en Lucas capítulo 1, el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Ambas son llenadas, símbolos de la bendición de Dios, hasta hundirse, pero no se hunden. Es una imagen de la iglesia que, al llevar a los hermanos perdidos a la salvación, en realidad concibe al Hijo de Dios, que se hizo el último de todos. Solo cuando el último sea salvo y Dios sea todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Será concebido el Hijo de Dios en su estatura plena, como lo anuncia Efesios, capítulo 4. Y el versículo 8 se lee: soy un pobre pecador, Señor. Hermanos, en la obediencia, el apóstol Pedro descubre el poder efectivo de aquel que obra lo que dice. Cae a las rodillas del Señor Jesús, el Señor, y descubre que es un hombre pecador. El evangelista Lucas sabe que se descubrirá aún más pecado en el futuro, como lo anuncia Lucas capítulo 22, pero que la finalidad de su Señor lo convertirá, como está en Lucas capítulo 22. Mediante la gracia, Él confirmará en la fe a los hermanos. Pero el recipiente de esta gracia es el descubrimiento que se hace aquí, el propio pescado, ante la verdad de Dios y su don de misericordia. El hombre descubre la propia verdad, siente que está alejado, por eso le dice que se aleje de él, y ve que está perdido. Sabe que no es lo que debe ser y se siente indigno.
No hay revelación de Dios sin la conciencia del propio pecado. Su altura infinita se conoce contemporáneamente a nuestra infinita bajeza, y solo desde esta. Y el versículo 9 se lee: el temor se había apoderado de él. Hermanos, el temor que se apodera de todos es el de la tierra en la que florece la conciencia del apóstol Pedro. Donde no hay temor, donde no hay estupor y sentido del pecado, no está la persona en la presencia de Dios, sino solamente de un ídolo, manejable, hecho como la propia imagen a la propia imagen y semejanza. Y el versículo 10 se lee: y lo mismo de Santiago y Juan. Son nombrados ahora Santiago y Juan, que en este estupor, siendo simples socios de la pesca, se convierten en compañeros que tienen en común la misma experiencia del Señor y de su don. Forman un cuerpo único con un Señor único, engendrados como hermanos por la misma palabra de Dios, a la cual obedecen. Hermanos, el Señor Jesús dice al apóstol Simón Pedro: no temas, como el ángel a Zacarías y como el ángel a María en Lucas capítulo 1. Es decir, lo que el Señor quiere decir es: ten fe. Son las palabras con las cuales Dios se dirige al hombre desconcertado por su presencia. El apóstol San Pedro recibe su misión mientras se conoce pecador y todavía es llamado Simón, como también lo dice en Juan capítulo 21. Su misión no decaerá ni siquiera por su pecado. Aún más, como el conocimiento de la salvación existe tan solo en el perdón de los pecados, su itinerario de descubrimiento del perdón en el pecado y de la fidelidad en la infidelidad será típico de todo creyente. Simón se convertirá en el apóstol Pedro y recibirá el encargo de confirmar en la fe a sus hermanos precisamente cuando haya consumado hasta el fondo su experiencia de debilidad. Su verdadera vocación, donde es llamado inclusive 2 veces Simón, Simón, e inmediatamente después Pedro, será precisamente entonces, no por sus cualidades será piedra, garantía de estabilidad, sino precisamente porque Simón descubre que es una falla continua que, en cada resbalón, da a conocer lo que es esa piedra, que es la fidelidad de su Señor. De esta será testigo para siempre entre los hermanos. Seguimos leyendo el versículo. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, la misión del apóstol Pedro, que ha tenido la experiencia de la misericordia del Señor, que lo ha pescado del pecado, consistirá en pescar hombres. Toda la humanidad está sumergida en el mar, en el abismo de la perdición, separada de Dios y en brazos de la muerte. El apóstol Pedro, junto con los que con él forman la comunidad, pescará a los hombres desde el abismo para salvarlos. Pescar significa aquí propiamente, en su texto griego, capturar vivos.
es el verbo usado en la Biblia griega para indicar a aquellos que en una batalla se salvan de la muerte y son dejados con vida. Lo que el Señor Jesús hizo y hará con todos, incluidos los discípulos en la barca, es decir, la acción de salvar del abismo, será la pesca, a la cual los mismos discípulos serán asociados a favor de todos los creyentes. En efecto, hermano que me escuchas, serán sus testigos hasta los últimos confines de la tierra, lo anuncia Hechos capítulo 1. Continuarán la misión de enviados del Padre a salvar lo que estaba perdido, lo anuncia Lucas capítulo 19. Hermanos, la barca es ya una realización de este reino, de los que se han salvado. Un sacramento, signo eficaz de salvación para el mundo, hasta su regreso. Aquí se explicita la autoconciencia de la Iglesia después de la muerte del Señor Jesús. Ella se siente enviada a llamar a todos los creyentes a la obediencia de la palabra de Dios que salva, pues ella misma testimonia esta obediencia que la ha salvado. Pero vayamos a Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice: en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra, que, al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le tendió la mano, lo tocó diciéndole: quiero, queda limpio. Y enseguida se le quitó la lepra. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les conste. Su fama se extendía cada vez más y mucha gente acudía a escucharlo y a ser curado de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Hermanos, el apóstol San Pedro se había declarado hombre pecador. El Señor Jesús, en lugar de apartarse de él, lo llama a una vida nueva. En efecto, no necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. El Señor Jesús ahora ya no está solo. Ha llamado a otros para que estén con Él, para que escuchen su palabra de misericordia, como lo anuncia Lucas capítulo 6. Así llegarán a ser hijos del Altísimo, como Él, el oyente perfecto del Padre Celestial, a quien hay que escuchar, como lo anuncia Lucas capítulo 9. Por este camino de escucha que ahora se abre, el evangelista San Lucas presenta dos itinerarios que se iluminan recíprocamente. El primero es para Israel, el pueblo que nació de la escucha, que conoce el propio pecado de no escuchar que lleva a la muerte. En esta parte se tratan los temas fundamentales de Israel, que Israel prefería: purificación, pecado, perdón, banquete mesiánico y sábado definitivo, que eran ofrecidos al nuevo pueblo que escucha la revelación del Dios misericordia, que llevó a cabo el Señor Jesús con los hechos y las palabras. El segundo es para todos. Tienen como principio la misma palabra que Jesús,
realiza a favor de paganos, pobres y pecadores. Ella es como una semilla que crece y fructifica y nos hace familiares de Cristo, herederos de la misma promesa de Israel, como lo anuncia Lucas capítulo 7. El hombre se convierte en lo que escucha. La escucha de la palabra de Dios es el fundamento del reino de Dios. Pero el hombre es incapaz de escuchar. Está muerto y es pecador por su desobediencia. Como Dios había llamado de la nada todas las cosas, así es Jesús, el Señor Jesús llama de la muerte a la vida. Él es la palabra viva de gracia y misericordia que renueva al hombre. Basta que sepa que es pecador como el apóstol Pedro y que invoque como el leproso: si quieres, puedes limpiarme. A esta invocación, hermano que me escuchas, el Señor Jesús responde necesariamente cuando dice: quiero, queda limpio. Esta es su voluntad sobre la tierra, la misma del Padre Celestial, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo anuncia 1 Timoteo, capítulo 2. En este pasaje se describe este cambio que produce el encuentro con el Señor Jesús. La comunidad que lee ve en el leproso la propia experiencia de purificación que se realiza en el bautismo. El paso del hombre viejo en el pecado y en la muerte al hombre nuevo en la gracia y en la vida nueva. Se realizan las palabras de gracia que salen de la boca del Señor Jesús y que llevan la buena noticia de la salvación de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 4. Esta salvación es para toda carne, inclusive las más devastadas por la muerte. Con este relato, hermano que me escuchas, comienza una serie de consideraciones sobre el paso de la ley al Evangelio, que para el israelita es el factor determinante de la fe en Jesucristo el Señor. La ley evidencia el pecado y la muerte, la exclusión de la santidad y de la vida. Es la condición del que invoca la salvación. El Evangelio es la buena noticia de que Dios, en el Señor Jesús, justifica al pecador, lo libera de la muerte y le comunica el don de una vida nueva. En el trasfondo del relato está el milagro de 2 de Reyes capítulo 5, recordado por el Señor Jesús, para decir que la salvación es para los excluidos. En efecto, hermano que me escuchas, no necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. Es como decir que la salvación se excluyen solo los que usan la ley para presumir que son justos. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce
Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.